hay lecciones que a uno lo marcan para toda la vida, ¿no? Y hay cosas que he aprendido, y una de las cosas que aprendí cuando tomábamos las clases de teología en la universidad era que eh, a la hora de predicar, a la hora de predicar, hay tres tipos de sermones. Los sermones cristocéntricos. ¿Saben lo que es eso? ¿Qué es un sermón cristocéntrico? Que el centro del mensaje es Cristo, Jesús. Hay sermones diablocéntricos, que a algunos les gusta predicar, gracias a Dios, no es una tendencia aquí, pero en muchos lugares, en muchos países, hay sermones diablocéntricos. El centro es el diablo, porque el diablo te persigue, porque el diablo está esto, porque el diablo te está preparando este camino, porque el diablo está... Y el centro es el diablo. Estamos más preocupados en el diablo que en Jesús, ¿sí? Y cuidado, porque la religión de muchos es eso. Están más preocupados en no encontrarse con el diablo o en las acechanzas del diablo. Y todo lo que les pasa, después lo usan también como disculpa. Cuidado, que eso es, cuidado con esos sermones, ¿no? Diablocéntricos. Pero también hay otro tipo de sermones. Los sermones palocéntricos. ¿Cuáles son los sermones palocéntricos? Que te dan con un caño. ¿Entendés? Porque usted no debe comer esto, no debe lo otro, que aquí, que por ahí, te machacan y te machacan. Y terminas, nosotros decíamos, cuando estábamos en la universidad, cuando llegaba un predicador de estos a hacer una semana de oración, hay un pastor muy, muy conocido, no les voy a decir el nombre, sino todo el mundo va a estar en YouTube, pero que él, adventista, y le gusta predicar del Apocalipsis y que va a venir y que nos cuándo. Y vos salías con miedo de ahí, te convertías, créeme, ¿eh? Yo me acuerdo caminar por el parque, había un parque que desde el polideportivo de la ciudad donde vivíamos hasta mi casa había un polideportivo, y yo me acuerdo haber salido, ahí en la universidad, en Argentina, haber salido de este sermón de un pastor que venía, y les prometo que en el camino yo venía, pero decidido, con un miedo de que me iba a condenar, les prometo, esos son sermones palocéntricos, te dan con un caño. Y saben que yo he tratado siempre en mi vida de no predicar esos sermones. Y trato, porque así lo aprendí, no porque lo inventé yo, que deberíamos predicar todos sermones cristocéntricos. Ahora están de moda otro tipo de sermones, los tipos de sermones personajes céntricos, que yo veo que aquí en Europa les gusta mucho, o en algunos lugares. ¿Sí? Y se centran en los valdenses y que no sé cuánto, y que por aquí, que los primeros reformadores, y que Lutero, y que Calvino, y que no sé cuánto, y hablan de ello. Y cuando sales de aquí decís, qué gran hombre que era Calvino, qué gran hombre que era Jerónimo, y de Jesús nada. ¿Sí? Pero resulta que hay sermones que sí, y yo estaba leyendo, si yo les digo Sermón del Monte, ¿qué piensan? ¿Bienaventuranzas? Y todos pensamos en eso, Sermón del Monte, bienaventuranzas. Pocas veces Jesús tuvo, por lo menos, tenemos registro de 3 ocasiones en que Jesús tuvo una gran cantidad de personas que lo escuchaban. Una fue el Sermón del Monte, después otra donde se juntaron como 4,000, y otro que eran 5,000 o 6,000, que no se ponen de acuerdo, ¿no? Pero esas cantidades. Después Jesús no predicaba ante grandes multitudes. Jesús aprovechaba esos momentos. Y en el Sermón del Monte él aprovechó. Y cuando nos hemos quedado con la idea que el Sermón del Monte es solamente bienaventuranzas, pero no. El Sermón del Monte tiene una serie de recomendaciones, de temas, y son temas todos. Si ven ustedes en Mateo, ¿sí? Si buscan en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, que cuentan lo mismo, que son los dos que cuentan el Sermón del Monte, ¿sí? Veanlo, esto para que lo vean en casa. Ven que Dios da un montón de lecciones de vida práctica, ¿sí? Y resulta que él no habla solo de eso, habla sobre el divorcio, habla del adulterio, habla de la ley, de la ira, del amor hacia los enemigos, de las limosnas, de la oración, o sea, cómo tenemos que ayunar, cómo tenemos que orar, ¿sí? La lámpara del cuerpo, de las riquezas, el afán y la ansiedad. Y hay un tema que él habla que es el juzgar a los demás. Y saben que yo durante mucho tiempo le he dado mucha vuelta a este tema. Y hacer un sermón sobre esto, pero es muy palocéntrico, ¿no? Y resulta que, dije, pero si Jesús lo habló, porque el tema es importante. Y sobre todo, hermanos, porque este es uno de los males que más aqueja
a la humanidad en general, quitando de vista el aspecto netamente religioso, uno de los grandes males de la humanidad es juzgar a los demás. Y la mayoría de las veces injustamente. ¿Por qué? Porque no somos justos. Y nos encanta juzgar. Y saben que lo peor de todo, que en el mundo cristiano, entre nosotros, ese es un gran mal. Juzgamos por las apariencias, juzgamos escuchando una campana, juzgamos injustamente. Y esto, ¿saben qué pasa cuando una persona juzga a los demás? Ya no nos ponemos en papel de juzgado, sino en el papel de juez. Ojo con esto. Y Jesús lo dijo aquí, en el Sermón del Monte. Y por eso vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer qué nos quiso decir. San Mateo, capítulo 7. Versículo 1. Entra así, derecho. Y saben que este es uno de los pocos pasajes. Saben que cuando los evangelistas escriben, ustedes encuentran una historia. Cada vez que encuentren una historia en un evangelio, traten de ver si está narrada por otro de los 4 evangelistas, ¿sí? Porque cada uno le da su toque personal. Sin embargo, este tema prácticamente a Lucas se lo contaron tal cual, ¿eh? Tal cual, no sé si se lo contó Mateo, pero Lucas lo escribe prácticamente igual, ¿sí? Y dice así, versículo 1, lo tenemos, ¿no? Sí. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Miren, ya la entrada, o la idea de mi sermón, las lecciones que podemos sacar, 2 cosas muy importantes. Una, no juzguéis. 2, antes de juzgar, júzgate a ti mismo. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Saben que la mayoría de nosotros, juzgar, qué significa juzgar? Juzgar es determinar una sentencia, o determinar un castigo incluso a veces, ¿sí? Un castigo, antes de saber si las cosas son realmente como son. Y ojo, cuando dice no juzguéis, aquí no está hablando la Biblia que sea malo juzgar, no está hablando del juicio de los jueces y tribunales, no. No está hablando de los juicios que a veces la iglesia tiene que hacer en casos de disciplina, porque no se han cumplido alguna de sus normas o alguna persona cayó en pecado y lo tienen que juzgar y se le tiene que adoptar medidas disciplinarias. En Juan, creo que es Juan 7:20, dice, vosotros juzgáis por las apariencias, mas deberíais juzgar por juicio justo, o sea que se puede seguir juzgando. Si ustedes ven en 1 Corintios, Pablo incluso habla juicio de un caso de inmoralidad, o sea, se puede juzgar. No está hablando del juicio como iglesia, porque aquí alguno de nosotros pensará, sí, porque yo en mi iglesia vi que pasó esto. No, no. Esto es lo que yo voy a predicar hoy, y de lo que habla aquí, no juzguéis para que no seáis juzgados, es del juicio personal, del juicio que yo hago de mi hermano, entre nosotros. Y esto es importante tenerlo en cuenta, hermanos, porque tenemos una costumbre, incluso cuando estudiamos la escuela sabática. Porque la gente, y en ese tiempo la gente era muy mala, y la gente no obedecía a Jesús, y la gente era así, y porque la gente del mundo también, porque claro, porque muchos hacen esto. Hablamos en tercera persona, sea en singular o en plural, ellos, los demás. Nunca nos ponemos nosotros.
Los mensajes de la Biblia, la escuela sabática, y todo es para nosotros, para aplicarlo a nivel personal. No nos ponemos a pensar, sí, porque muchas veces nosotros somos así, no, porque muchas veces nosotros, no, la gente, los demás, porque los hermanos. Y hay algunos, por ejemplo, que sus conversaciones son porque la iglesia, todo tiene la culpa a la iglesia. La iglesia. No. O sea, es muy lindo juzgar a los demás. Es muy lindo pasárnosla juzgando a los demás. ¿Y saben qué? El otro día leí, no sé quién es el autor, pero leí algo así como que el tiempo, ¿cómo es? El tiempo que empleamos en fijarnos en la vida de los demás o fijarnos en los defectos de los demás es directamente proporcional al miedo que tenemos de ver hacia nuestra propia vida. La mayoría de personas se andan fijando en los errores de los demás porque no quieren mirar para adentro. Porque si miran para adentro, ¿qué pasa? Si miran para adentro, pues les da miedo lo que ven. ¿Sí? Miran y ahí se sienten, pues que no les gusta eso que ven. Eso tiene un nombre también en psicología. ¿Sí? Se llama proyección, pero ya les hablaré. Entonces, acerca de juzgar. Aquí lo que está hablando la Biblia es, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Habla de nuestro trato con los hermanos. ¿Saben, hermanos, que llegamos a un punto de que cuando juzgamos al otro, estamos en un grado de orgullo espiritual, no orgullo así nomás, sino el orgullo espiritual, que empezamos a tener superpoderes. ¿Saben que hay cristianos que tienen superpoderes? ¿O habemos cristianos que tenemos superpoderes? ¿Saben cuál es el principal superpoder que tiene un cristiano o que tenemos cuando el orgullo espiritual se está apoderando de nosotros? Leemos los pensamientos. ¿Sí, señor? Este hermano, esta hermana, no, él me lo está queriendo decir por alguna cosa. Él en realidad lo que me ha querido decir es lo otro. Esa actitud ha sido por tal motivo. ¿O no pasa esto? Empezamos a leer pensamientos. Hay otra señal. La idea es que sea práctico lo que les predico hoy, que nos lleva a pensar que estamos subiéndonos a un pedestal y nos creemos por encima de los demás. ¿A ustedes les ha pasado que están leyendo la Biblia en casa, están haciendo el culto, o están leyendo algo y automáticamente, este versículo le vendría a ese hermano, pero este versículo es para tal hermano, este pasaje es para tal, porque claro, este es así, es asá. ¡Opa! Me pongo por encima. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? ¿Sí? El fariseo, ¿qué hacía? Oh, gracias a Dios que no soy como este. Y el publicano lo miraba al fariseo y decía, ojalá un día sea como este, o decía, mira este ahí arrogante con su ropita ahí, anciano de iglesia o líder de iglesia, pastor, que por aquí. ¿Hacía esto el publicano? No, el publicano estaba en la suya, preocupado en su vida, en cómo estaba delante de Dios, pidiendo perdón. El fariseo tenía tiempo de mirar al otro, así que cuidado cuando empezamos a mirar al costado. Por eso es que me gusta tanto ese himno de Fija tus ojos en Cristo. Y lo cantamos y yo sé que lo cantan. Yo aprovecho que cuando predico siempre lo pongo, porque como predico unas 3, 4 veces en el año, pues digo, ahí se canta 3, 4 veces en el año este himno. Pero ese himno tiene mucho que ver, ¿eh? No sé si han visto mi WhatsApp, la foto que tengo, es también. Es una imagen de Jesús extendiéndote la mano. Y supuestamente esa foto fue tomada, o esta imagen es de alguien que lo está mirando. Te está fundiendo, ¿sí? O sea, fija tus ojos en Cristo es quizás la solución a esto que estoy hablando. ¿Sí? Juzgamos por las apariencias, juzgamos por lo que creemos y la mayoría de las veces cometemos juicios injustos. Porque empezamos a pensar que el otro piensa, y cuidado porque ahí ya viene un problema ya patológico desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico. Cuando empezamos a tener pensamientos paranoides, que no es lo mismo que una paranoia, sentimientos paranoides de que nos persiguen, de que nos miran,
¿Han escuchado ustedes de muchas personas? Es que a mí me miran por tal motivo, me miran así, me miran así. Empiezan a cuidar, se van y piensan que vas a hacer algo o que vas a hablar de esta persona. Miren, les cuento más. Una vez estábamos con unos amigos conversando, todos estaban otras hermanas de iglesia ahí, y una hermana se tuvo que ir. ¿Sí? Y salió y se fue, bueno, me tengo que ir, disculpe, y estábamos hablando en la iglesia de cosas, de temas y tal, tal, tal. Y cuando se fue, después volvió y dijo desde la puerta, hey, ahora que me voy, no hablen mal de mí, ¿eh? Y se fue. Y ahí viene otra cosa que aprendí de mi padre. El ladrón piensa que todos son de su misma condición, ¿o no? O sea, cuidado. Cuando nosotros nos ponemos a juzgar, muchas veces lo hacemos basado en nuestros pensamientos. Como tenemos la conciencia sucia, pensamos que los demás piensan lo mismo. ¿Verdad? O sea, tenemos un pensamiento y cuando alguien nos dice algo, pensamos que la otra persona va a pensar como nosotros. ¿Ustedes creen que los ladrones, los que asaltan casas, ellos se van a dormir tranquilos en sus casas? Ellos tienen alarma, tienen mil cosas. Porque como ellos piensan que todo el mundo está queriendo entrar a la casa del otro, pues ellos cierran todo. ¿O no? Es así. Hay personas que van por la vida, lo típico, el turista que viene de un país de primer mundo donde todo es tranquilo y que es un descuidado cuando va a un país donde hay altos índices de violencia. Pues le roban la cámara, lo engañan porque él está tan confiado pensando que todos son como él y no se da cuenta que los otros lo están mirando para robarle, ¿o no? Entonces, cuidado a la hora de juzgar, porque puede ser que lo que nosotros estemos haciendo es proyectando en otros, pensando que los otros piensan, es como nosotros pensamos. Hermanos, y esto se aplica no solo en las relaciones dentro de la iglesia, sino también en la relación de matrimonio, en la relación de amistad, en la relación de trabajo. Ah, has hecho esto seguro porque me quieres mortificar, puede decir una marida a su marido, ¿verdad? Una mujer a su marido. Y le dice, seguro que me lo has hecho por tal cosa. No, no lo he hecho por esto. Hay bromas que se piensan, hay bromas que se hacen y cosas, ¿no? El típica, la del marido que se queda pensando, ¿saben que los hombres a veces nos quedamos en nada? Y tu mujer te pregunta, ¿en qué estás pensando? ¿En nada? No, no puede ser que no estés pensando en nada. ¿Por qué? Porque la mujer no sabe no pensar en nada. O sea, y en este caso, que aparentemente es chistoso, y es broma, y aparece en TikTok y WhatsApp y todas esas cosas, pero créanme que revela una verdad. La verdad es que yo no concibo que el otro no piense nada, porque yo nunca lo he hecho. Entonces, cuando yo juzgo a otra persona, y me pongo a juzgarla, y pienso que él ha hecho esto mal por esto, pues quizás sea porque yo soy así. No sé si me van siguiendo. ¿Sí? Entonces, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y mire, lo dice Jesús muy claro. ¿Saben lo que es más injusto? Es cuando personas critican cosas que ellas han hecho, o que harán, o que hacen. Imagínense aún, ¿han escuchado ese refrán que dice que el muerto se ríe del degollado? ¿No? No han escuchado eso, ¿no? Está bien. Bueno, no me lo han entendido. Pero bueno, a lo que quiero decir es lo siguiente. Imagínense dando una charla en Alcohólicos Anónimos, bueno, no Alcohólicos, dando una charla para que deje de beber la gente porque no bebe. Un médico que es un alcohólico. ¿Cómo? Imagínense que critique, que es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Mucha gente critica a los políticos que son deshonestos, que son corruptos, que no sé cuánto, que por aquí, que más allá. Pero mienten en su impuesto de renta. ¿Perdón? Mucha gente critica tal cosa, que tanta corrupción en este mundo. Miren, a mí me llamó la atención que estaba con, bueno, no, es que no sé si lo debo contar. Bueno, estaba con alguien, no voy a decir quién era, está bien, pero es de mi familia, no tiene que ver con ustedes. No son cristianos, o sea, no son adventistas.
quizás sean más cristianos que yo. Pero bueno, a lo que voy es que estábamos en el coche y él enseñándole a mi sobrino que hay que ser correcto y le decía, ¿sí? Y resulta que lo paró la policía. Lo para la policía porque iban sin el cinto de seguridad, no sé qué, por acá, y el policía le dijo que le va a poner una multa y él sacó un billetito y le dijo, bueno, mira, aquí te dejo para tus refrescos, dejadme pasar, para tal, y pum, lo sobornó, el policía agarró y se fue. Su hijo vio todo, pero él diciéndole a su hijo que en la vida hay que ser correcto. Y criticando, y después lo peor de todo es que lo escucho criticando la corrupción de los políticos. Yo digo, pero si vos acabas de comprar a un funcionario público, le acabas de pagar una coima, un pago, lo que sea. ¿Sí? Espera que terminen de entrar. Y me perdí. Entonces, cuidado a la hora de juzgar. Cuidado a la hora de juzgar. Cuando juzgamos, la mayoría de las veces es porque nos hemos subido a un pedestal de orgullo espiritual. Empezamos a ver a los demás por encima del hombro. Pensamos que todo lo que hacemos nosotros... Miren, otra señal para que sepan ustedes en la vida práctica que estamos entrando en un problema de orgullo personal, de orgullo espiritual. ¿Le ha pasado a usted que todo lo que usted hace está bien y todo lo que hacen los demás está mal? ¿Ha pasado? ¿Le está pasando? Cuidado, cuidado. Lo que yo hago está bien y los demás no. ¿Y saben cuál es lo peor de todo? Que después de eso caemos en otro problema. Y por eso es la segunda parte de esto, del sermón, que era, júzgate a ti mismo. Todos tenemos cosas que nos han marcado. Ustedes ya saben que yo antes de empezar a estudiar medicina, yo empecé a estudiar medicina con 25 años. Y antes fui militar. Y cuando uno es militar, era oficial de la Fuerza Aérea, y resulta que cuando uno es militar, pues le enseñan algunas cosas, ¿no? Y hay cositas que me han quedado para toda la vida, ¿sí? Y una de las canciones que cantábamos cuando corríamos, algunas eran muy blasfemas, hoy lo veo, pero algunas otras no. Y me acuerdo que una de las canciones que cantábamos era: el cadete de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea no se cansa, y nosotros respondíamos, ni descansa. El trabajo, su descanso, respondíamos nosotros. La moral, su puñal. O sea, su principal arma era la moral. Y a mí me ha quedado eso para toda la vida. ¿Sí? Siempre he sido un poco un hombre, hablando en términos muy criollos, de códigos, ¿no? Y tengo algunos códigos míos. Algunos he visto que no valen para nada, pero otros son códigos que tengo, ¿no? Algunas situaciones para mí son de una manera y así voy, ¿no? Y una de las cosas que se me ha quedado es que para todo hay que tener moral. Había un cadete de año superior que tenía unos brazos que parecían muslos, ¿sí? Y me acuerdo que él venía, se paraba delante de nosotros, y cuando uno es cadete de primer año te llaman perro. Y dice, perros, ojo al guía, decía. Y cuando él venía, se tiraba y comenzaba, arriba, abajo, arriba, abajo. Claro, él estaba súper entrenado. Llegaba un momento que se te temblaban y no podías caerte. ¿Por qué? Porque cuando terminaba todo esto, te parabas y él pasaba, y todos los que tenían la ropa sucia, quiere decir que se habían apoyado en el piso, pues ¡pic!, te caía. No es que te pegaban, te hacían más, te machacaban más. Bueno, un castigo, ¿sí? Y este hacía ojo al guía. Y todos lo seguíamos. Pero venía otro, uno de esos cadetes, todos esos que caminan medio mal, ya que pobrecito, ya mal hecho físicamente, ¿viste? Y venía, y era cadete año superior, y decía, perros, ustedes son unos cobardes, son unos flojos, lo decía con otras palabras, ¿no? Pero son así, a ver, tírense, pongan a hacer 50 flexiones. Y nosotros lo hacíamos pero con rabia. Y decíamos, ¿qué moral tiene este para decirme si él no hace 2? Y me pide a mí que haga. Y aprendí poco a poco que cuando venía un militar de rango superior y nos decía, cuerpo a tierra, y él se tiraba con nosotros, te animaba, y lo hacías porque querías ganarle o querías hacerlo como él, lo seguías. Cuando hacíamos algún estos ensayos de combate, de lucha que te hacen hacer, todos queríamos ir con él, porque lo respetábamos. Este hombre tenía moral.
Y eso creo que es la mayor lección que me he llevado de la vida militar. ¿Qué significa moral? Autoridad moral. Y cuidado, entonces, cuando yo juzgo, yo creo que tengo una autoridad moral que puede que no la tenga. Y las mayores lecciones las he aprendido con mis hijos. Tengo uno de mis, que tengo 2 hijos, pero mi hijo, pues ha salido a mí cuando tenía esa edad, se le vuelan los pájaros, ¿no? Y resulta que, pues, él sale en el coche y siempre le hace algo. Ya saben que incluso nos perdimos un coche, nos robaron un coche porque dejó la llave encima. Un día de noche, pim pam, y eso pasó hace poco, ¿no? Me ha chocado el coche, rayó el coche aquí, que el neumático acá. El último coche que hemos comprado para mi mujer hace 6 meses, pues ella esconde la llave, ya no se lo quiere dar, ¿sí? Entonces, el pobre es desastrado para esas cosas, ¿no? Y yo a veces me enfado, y el otro día dije, es que no puede ser, lo voy a llamar y es que ya no, se ha pasado. Pero antes de llamarlo pensé, no sé, me vino a la cabeza, ¿no? Me imaginé a Jesús mirándome diciendo, Jorge, vos le vas a reclamar a tu hijo, ¿y qué le vas a decir? ¿Que otra vez con lo mismo? Y yo, cuando te reclamo a vos, ¿otra vez lo mismo? Eso no quita que yo como papá tenga la autoridad de papá de reclamarle porque realmente lo que hizo. Pero, hermanos, el secreto es, antes de juzgar al otro, juzguémonos a nosotros mismos a ver si tenemos autoridad. ¿Se acuerdan lo que pasó con María Magdalena? ¿Qué pasó con María Magdalena? Nosotros juzgamos mal a la turba que la trajo. A María Magdalena la descubrieron infraganti. Infraganti quiere decir en el momento de que estaba con otro hombre adulterando, ¿sí o no? Sí. Los hombres que la trajeron a Jesús y la acusaban, ¿tenían razón o no? Sí. ¿Mentían? No. Y todos querían apedrearla. ¿Y Jesús qué dijo? Bueno, como no la podía defender, Jesús no podía mentir. Sí, la verdad que sí. Pero entonces a ustedes, el que cree que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y dice que uno a uno, tirando su piedra, se fueron. O sea que en el fondo estos hombres respondieron al llamado de Jesús. No nos hemos quedado en esa parte. Todos esos hombres malos respondieron al llamado de Jesús. Porque podría haber habido alguno ahí terco, necio, que yo se la tiro igual, porque yo estoy libre. Y mentira. Todos reconocieron su pecado. El malvado Simón, el que hizo caer a María Magdalena, cuando hace la cena para Jesús y viene María Magdalena y le lava los pies, y él dice, pero si Jesús fuera profeta se daría cuenta que quien le está lavando los pies es una prostituta. Dice que Jesús lo mira y le dice, Simón, Simón, y se dejó tocar por Dios también. Pero a veces nos pasa a nosotros que al juzgar al otro, resulta que nosotros no nos damos cuenta de decir, uy, no lo juzgo, no lo condeno, porque yo quizás soy peor. Quizás mi pecado no es público, pero lo cometo igual. Y no tengo yo autoridad moral o espiritual para juzgarlo. ¿Me siguen, no? Entonces, mucho cuidado a la hora de juzgar. Insisto, no estoy hablando de los juicios que hace la iglesia ni los juicios que hace la justicia. Estoy hablando de persona a persona. Juzgamos a los demás, vamos juzgando a esa hermana, en realidad, que por aquí, que más allá. Le ponemos una etiqueta cualquiera. Y si alguien nos cae mal, peor todavía. Ya le buscamos todas las cositas, todos los errores que pueda tener. ¿Y saben qué pasa? Que cuando nosotros cometemos ese mismo pecado que hemos juzgado, hemos condenado en los demás, nos pasamos la mano. En psicología y en los cursos estos de autoayuda que se hacen, se dice que una de las características principales, por no decir la principal característica del mediocre, ¿saben lo que es el mediocre? Existen personas de éxito, personas de fracaso, cosas como son, y personas mediocres, digan por ahí, o que no consiguieron grandes cosas en su vida.
Y no me refiero solo a lo material. Y la principal característica del mediocre es que siempre busca una explicación para sus actos. El mediocre siempre tiene una explicación. ¿Por qué te reprobaron? Es que el profesor me tenía bronca, no, es que no tuve tiempo. Te me han dado tiempo por acá, que no sé qué, que por aquí, que más allá. Ah, sí, por acá. ¿Y por qué no te ascendieron aquí en tu trabajo? ¿Por qué no te fue? No, es que mira que por ahí. Siempre hay una disculpa. Siempre tiene una disculpa. Yo vivo, trabajo con muchas personas, le digo, ¿estás trabajando? No, no estoy desempleado. ¿Y por qué? No, es que como tengo el dolor en la columna, no, es que sabe cómo yo... se la pasan ahí. No tienen trabajo, viven de ayudas y ahí pasan la vida. Siempre una disculpa. Eso en la vida personal. Pues eso si lo trasladamos a la vida espiritual, veremos que se llama mediocridad espiritual. Si una hermana o un hermano hace algo malo, lo hizo por tal y tal, pero si vos haces ese error, no, es que yo ese día estaba mal, ese día tengo sueño, yo tengo tal cosa, a mí me paso la mano, a mí, no, Jorgito, en tu caso ha sido diferente, el otro hermano se equivocó, pero no, en tu caso no, no es... Nos ha pasado, no digamos que no, nos pasa. Y lo malo es que nos seguirá pasando. Solo que mi intención es que después de este sermón, cuando nosotros reconozcamos esto, le pidamos ayuda a Dios para cambiar. Ojo con la mediocridad espiritual. Y ojo a la hora de juzgar. Porque si es la hija de mi hermana que cometió tal pecado, es que ellos en su casa también veían cosas, es que en su casa alguna cosa pasaba, es que esta chica ya siempre ya era como una cabra que tiraba para el monte, es que esta... Pero si le pasa a mi hija, no, bueno, es que sabes qué, que por aquí, que más allá, que por acá. Nosotros siempre hacíamos una broma entre amigos, ahora no lo hacemos tanto, pero hacíamos, ¿no? De una amiga que teníamos que decía, no, es que está con sueño o está mal dormida. O sea, todos los malos comportamientos era porque estaba mal dormida. ¿Entendés? Ah, no, pero si era la hija del otro, esta chica es una malcriada. ¿Cómo? Mi mujer o mi marido o mi pariente comete algo y yo digo, bueno, es que en realidad lo adorno, lo disculpo, lo paso, lo decoro, pero si lo hace otro, le caigo con un caño. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué miras la viruta, decía aquí, una cosita, la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver lo tuyo? Eso es de, antes de juzgar, júzgate a ti mismo. Miren, si se olvidan de todo el sermón, acuérdense dos cosas. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Y saben cuál es lo más lindo de toda esta historia? Y segundo, antes de juzgar, júzgate a ti mismo. Mira lo que dice aquí, ¿eh? Jesús no se andaba con vueltas. Hipócrita, saca la suciedad que tienes en tu ojo primero y después te vas a limpiarle el ojo a tu hermano. ¿Y sabes lo que? Yo nunca entendí bien este versículo, mejor dicho, lo había entendido mal. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Toma. ¿Saben lo que quiere decir esto? No. Pues ya lo veremos en un sermón, no se los voy a contar ahora, pero que sepan que esto habla de perros y cerdos. Busquen qué otras partes de la Biblia habla de perros y cerdos. ¿Sí? Hay un proverbio que habla de lo mismo, muy parecido. ¿Y saben que después del juzgar a los demás, viene la oración y la regla de oro? ¿Quién se sabe? ¿Cuál es la regla de oro? Correcto. Y me gustó que lo diga. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas, cuando usted le pregunta, ¿cuál es la regla de oro? ¿Sabe lo que le dicen? No le hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a vos. Esa es la regla de plata. La de la defensiva, la de la que no se lo hago porque, no porque yo no quiera hacérselo, sino porque no quiero que me pase lo mismo. ¿Entienden? Es más o menos como el arrepentimiento falso. El contexto del juzgar a los demás dice, ¿por qué? Después termina la regla de oro, dice, ¿por qué? ¿Por qué no debéis hacer esto? ¿Por qué tienes que evitar juzgar? Por la regla de oro, porque tienes que tratar a los demás como te gustaría que te tratasen. Entonces, cuando nosotros creemos que hay un hermano
que está flojito. Vemos un hermano que cae mucho, este no es muy buen cristiano, no tiene fe, todo. Antes de pensar eso, pensá en vos. Pensá en ti mismo. Mírate así, hacia adentro. Baja de ese orgullo espiritual. Deja de ser un fariseo. Gracias a Dios que no soy como este publicano. Sé un publicano. Y ojo, hermanos, este sermón no fue predicado a los fariseos. Fue predicado al pueblo. Y Jesús, al pueblo que lo escuchaba, a sus seguidores. Imagínense que Donald Trump o Pedro Sánchez aquí está en un mitin de su partido y les dice, porque ustedes están haciendo esto, hipócritas. Cuidado, Siempre decimos, Jesús le llamó hipócritas solamente a los fariseos. Aquí no dice eso. Estaba en el Sermón del Monte. Estaba con su gente. Y primero los llenó de un sermón y al final les dice hipócritas. Esta es una llamada a nosotros. Quizás esto se aplica a nosotros. Hipócritas. Hipócritas. No hagáis esto. Sigan la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría que te tratasen. No vayas por ahí dando lecciones de moralidad. Y todo lo peor de todo, que saben que yo lo estoy hablando y a veces me odio a mí mismo porque a veces yo termino haciendo lo mismo. ¿Saben? Y es eso. Pero he descubierto que la mejor manera de frenarnos es, ¿y vos? Mira para adentro. Mira para adentro. No tengan miedo. Hay que mirar para adentro. No importa lo malo que veamos. Recuerden que la gracia de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Queridos hermanos, la buena noticia es que Dios ama a los que juzgan a los demás. Dios ama al que ha sido juzgado injustamente y Dios ama al que juzga injustamente. Infelizmente sí, y felizmente sí, pues si no estaríamos fritos todos aquí, ¿no? Así que nos ama a todos. Y lo bueno es que Él nos quiere cambiar, ¿sí? Así que si no sabemos las bienaventuranzas, aprendámonos esta parte porque fue dicha también en el Sermón del Monte. Y Jesús nos quiere cambiar a todos, ¿sí? Y Él nos perdona a todos por igual, ¿sí? Y cuando nosotros hayamos sido juzgados injustamente, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? No juzgar al otro. No juzguen. ¿Saben cuál es la mayor prueba de la justicia? ¿Cuál es la mayor prueba de la justicia? Ser justos con quienes no lo son. Ser injustos con el que ha cometido una injusticia es más injusticia. Pero ser justo con el injusto, esa es la mayor prueba de la justicia. Por eso Dios es justo con nosotros. Que Dios los bendiga.